así se va a sentar y no va a tener que estarse sentando y parando, sentarse. Ah, gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Abra su Biblia en el Salmo 107, iglesia, que es nuestro texto básico para la enseñanza que hemos estado trayendo ya por 2 semanas. Esta es la tercera y realmente yo creo que ha sido de bendición. Gloria al Señor. Así que así donde está, bendito el nombre del Señor. Salmo 107, vamos a leer los versículos 17 al 20. Dice así la escritura: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria al Señor. Lea conmigo el versículo 20 en voz alta una vez más. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más estamos delante de ti, Señor, entendiendo que si tú no nos das comprensión, nosotros no podemos entender. Pero qué bueno es saber que tu Espíritu Santo ha venido y está en nosotros y nos da entendimiento y nos da revelación. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades en esta noche. Ayúdame a mí a poder presentar esta enseñanza, de modo que cada persona aquí presente, aquellos que verán este mensaje a través de YouTube o Facebook, puedan también experimentar el toque de tu poder. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bueno es estar una vez más acá para enseñar la palabra y en este tema que nos ocupa, que realmente es un tema muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a creer en el poder sanador de Dios. Obviamente, cada uno de nosotros sabe que Dios tiene poder para sanar, pero mucha gente no piensa que Dios quiere sanar. Y como aquel leproso que le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Él sabía que Jesús tenía poder para hacerlo, pero él no estaba seguro si Jesús quería o no. Pero la Biblia dice: Jesús, lleno de misericordia, extendió su mano y lo tocó y le dijo: quiero. Se limpió. Y en esa palabra quiero, el Señor mostró que es la voluntad de Dios siempre sanar nuestros cuerpos físicos. De la misma manera que es su voluntad salvar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque Dios está interesado en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Verdad que sí? Pero este aspecto de la sanidad a través de la palabra del Señor no es muy conocido en los creyentes. Pensamos que Dios lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, cuando oramos, cuando oran por nosotros, cuando ponen las manos sobre nosotros. Y todo eso es cierto y funciona, pero no siempre funciona, porque es realmente, como lo he dicho en otras ocasiones, en la medida que vamos creciendo en el camino del Señor, Dios espera de nosotros que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y entonces nos exige más. Cuando uno llega a Cristo y es nuevo en el Señor, pasan muchas cosas que son por iniciativa del Señor y por el poder de Dios, sin uno ni siquiera esperarlo. Y uno dice: wow, el poder de Dios es grande. Pero conforme uno va creciendo en el Señor, Dios demanda de uno que uno comience a aprender lo que la palabra dice, para que la fe crezca y uno pueda desarrollar esa fe y no solamente recibir para el beneficio de uno mismo, sino para poderlo transmitir a otros y ministrar a otros que realmente lo necesitan y muchas veces no vienen a la iglesia, no son cristianos, pero para eso está la iglesia, para hablar y ministrar. O sea, quiere decir que si usted no está enfermo físicamente, pero a través de esta enseñanza y aprende cómo Dios funciona a través de su palabra, usted puede ser un canal de bendición para otra persona que quizá está lejos de aquí, quizá no viene a la iglesia, quizá no es ni salvo, pero oye de sus labios el poder que Dios tiene y el deseo que Dios tiene de bendecir a
a las vidas. La Biblia dice Dios ama a todos. Sean que son creyentes o no, Dios ama a todos. Sí, bendito el nombre del Señor. Y Él quiere salvar a todos. Y Él quiere hacer obra grande en todos. Y este pasaje dice que Él envió su palabra. Envió su palabra. Y su palabra lo sanó. Y la semana anterior estuvimos mirando acerca de este pasaje. Y menciono que la palabra es Cristo. Cristo y la palabra son uno. Y la Biblia dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Todo eso lo mencionamos la semana anterior. De modo que yo no quiero otra vez mencionarlo para no estancarnos allí, porque quiero avanzar y hay otras cosas que es bueno que nosotros entendamos. Pero es bueno que miremos ese pasaje de nuevo. Dice el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Insensatos o necios o sin entendimientos se rebelaron contra Dios, habiendo conocido al Señor, pueblo de Dios, y a causa de sus maldades, su alma o su persona, su vida abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea, se enfermaron no con cualquier cosa simple, sino con enfermedades mortales, enfermedades que los llevaba a la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. ¿Cómo lo hizo? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina o de su muerte o de su destrucción. La semana pasada te mencioné al rey Ezequías, ¿te acuerdas? Cuando él recibió la noticia de parte de Dios mismo, arregla tu casa porque te vas a morir. Pero él se volvió a la pared. No que la pared había algo mágico, sino que simbolizando, me aparto de todo lo que mi mente puede pensar, de todo lo que me distraiga. Y allí frente a la pared, él se encontró con Dios mismo. Y comenzó a orar a Dios. Y comenzó a orar a Dios. Y Dios habló al profeta Isaías, que todavía no salía del palacio. Y le dijo, regresa y dile a Ezequías que yo lo sano. Dios envió su palabra a través del profeta Isaías. Y Ezequías recibió sanidad. Ahora yo quiero llevarte a otra porción de la escritura donde Dios envió su palabra y sanó. En el libro de Números, capítulo 21, si puedes buscarlo allí, en el libro de Números, capítulo 21, en el Antiguo Testamento también, vamos a mirar allí algo bien interesante que necesitamos entender, concerniente a este aspecto y a este asunto de sanidad física y salvación. Números 21, cuando lo tenga dice amén. Es interesante, el versículo 4 dice, después partieron del monte de Or, hablando del pueblo de Israel en su travesía por el desierto, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Diga conmigo, se desanimó. Si la palabra es interesante porque se desanimó significa se impacientó. Es una palabra hebrea que significa que su alma se acortó. Se les acabó la paciencia. Se desanimaron y se desesperaron. Nos pasa a nosotros también. Cuando nos dejamos llevar por circunstancias, comenzamos a impacientarnos, a desesperarnos y a desanimarnos. No importa cuántas veces Dios nos ha bendecido en el pasado, pero en momentos de crisis, cuando nos enfocamos en la crisis y no en Dios, también corremos el riesgo de impacientarnos y de desanimarnos. Amén. Y de desesperarnos. Y cuando uno está impaciente y desanimado, uno usa la boca para hablar lo que no debe hablar. Amén. Porque la impaciencia no solamente es que uno pierde la paciencia y dice, ay, ya perdí la paciencia. No, es una fuerza espiritual que nos ayuda a perseverar en la fe hasta ver la victoria. Amén. Pero la impaciencia es lo contrario. Y también es una fuerza que viene a nuestra vida, pero esa fuerza nos hace hablar lo contrario. Y el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio.
Note la palabra fastidio, repugnancia, algo que ya no me gusta de este pan tan liviano. O sea, refiriéndose al maná que Dios les dio para alimentarlos. Note ese versículo 5. Habló el pueblo contra Dios. Iglesia, lo que nosotros hablamos es importante. Tiene poder positivo y tiene poder negativo. Tiene poder de vida y tiene poder de muerte. Tiene poder para bendecir y tiene poder para maldecir. Amén. O sea, lo que tú hablas con tu boca es muy importante. Ellos hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ahora yo hago esta pregunta. ¿Dios los sacó a ellos de Egipto para morir en el desierto? Absolutamente no. Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. O sea, muchas veces Dios les dijo esto a su pueblo en el libro de Éxodo. Desde que Dios les dio la promesa a Abraham, los sacaría de la tierra que los esclavizó y los llevaría a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de bendición. La palabra fluye leche y miel, esa frase implica una tierra próspera, una tierra de abundancia, una tierra de bendición. O sea, el plan de Dios era liberarlos de la esclavitud de los egipcios y llevarlos a la tierra prometida. Esta travesía no iba a tardar mucho tiempo para ellos. Algunos dicen que podía haber sido en un periodo de 3 meses. 3 meses se convirtieron en 40 años por causa de la incredulidad de ellos. 3 meses. Pero ahora ellos se ven que no tienen agua, que están en el desierto, que todavía no llegan, que todavía está la misma cosa. Hasta ese maná del cielo les aburre. Quiere decir que están repugnados de la gracia y de la bondad de Dios. Si tú pones una mano aquí en Números y miras en el libro de los Salmos, en el Salmo 78, antes de continuar aquí, para que entiendas lo que la impaciencia en ellos hizo. Salmo 78, cuando lo tengas dices amén. Aleluya. Es interesante. En el versículo número 23 dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba. Vamos a leer el 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó cuando ellos tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos, ¿qué? Maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. La palabra maná es la traducción de una palabra hebrea que significa ¿qué es eso? Maná. O sea, cuando el pueblo vio lo que Dios derramó para comer, ellos dijeron, ¿qué es eso? Porque nunca habían conocido ese tipo de comida. De ahí sale el nombre maná. Dios les había dado maná, pero aquí el salmista dice que esto es trigo de los cielos, comida celestial. Ahora mira el 25. Pan de nobles comió el hombre. Algunas traducciones dicen pan de ángeles, alimento de ángeles. O sea, comida celestial. Les envió comida hasta saciarles. O sea, quiere decir que el maná tenía todos los elementos que una comida debe tener para vivir una vida sana, una vida fuerte. Toda la nutrición que un ser humano necesita, todas las proteínas, todo el alimento estaba en ese maná. Amén. O sea, Dios no los abandonó. En el plan de Dios, Dios conocía que realmente en el desierto no iban a encontrar comida. Dios tenía preparado el maná desde antes que ellos salieran de Egipto. Ellos sabían que en el desierto, o Dios sabía que en el desierto no había agua para beber, pero Dios tenía preparado rocas para que dieran agua al pueblo cuando tenían sed. O sea, Dios tenía todo preparado porque Dios cuida de nosotros. Aleluya. Aleluya.
Ahora, ¿qué pasa con la impaciencia? La impaciencia hace que tu carne domine sobre tu vida. Y cuando tu carne domina, tu espíritu se debilita, tu ser interior se debilita, porque los deseos que vienen son deseos de la carne. Y ahora ellos estaban recordando las ollas de carne de Egipto. Ellos estaban recordando aquellos tremendos alimentos. Y se olvidaron de que estaban esclavos, de que los oprimían, de que eran injustos con ellos los egipcios, de que los golpeaban. Ellos se olvidaron de todo eso, se olvidaron de cómo Dios los sacó milagrosamente, porque su atención estaba en aquella comida, el sabor. Ellos recordaban el olor cuando sus esposas estaban haciendo aquellas comidas, y luego cuando la estaban comiendo, y luego abrían los ojos y lo que tenían era maná. Maná en la mañana, maná en la noche, maná en la mañanita, mañana, maná, 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 maná. La carne dominó. Y entonces ellos hacen la declaración allí, en Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso es tremendo. Aleluya. Ahora, cuando ellos dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto para que muramos en el desierto? Ellos están hablando lo que ellos creen en su corazón. Ellos están convencidos que Dios los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Y mira lo que dice el versículo 6. Y Jehová envió o permitió entre el pueblo serpientes ardientes. Son serpientes muy venenosas, serpientes que eran parte de ese desierto. Serpientes que la palabra ardiente significa que cuando mordían, había mucho ardor en la mordida y causaba la muerte de la persona. O sea, era peligroso. Envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea que se cumplió lo que ellos dijeron: Dios nos sacó de Egipto para matarnos en este desierto. En otras palabras, Dios dijo: será como ustedes dicen. Nuestras palabras tienen poder. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 18, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. O sea, lo que tú y yo hablamos, tenemos que mirar muy bien lo que hablamos. Porque podemos estar hablando muerte para nosotros mismos, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros cuerpos. Amén. Ahora, me llama la atención: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ahora, yo quiero que mires en Deuteronomio. Pon otra vez la mano tuya ahí. Deuteronomio capítulo 8, versículo. Deuteronomio está después de Números. ¿Ok? En el versículo número 15 del capítulo 8 de Deuteronomio, dice que te hizo caminar, o sea, Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. ¿Ya lo encontraste? Vamos a leerlo. Que te hizo. Vamos a leer el 14 también, para que entiendas. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Ahora note que está diciendo que este desierto estaba lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. O sea, las características de este desierto específico era que estos animales habitaban en ese desierto. Ahora me llama la atención que cuando el pueblo iba caminando por ese desierto, no encontraron ninguna serpiente hasta este momento que Dios envió serpientes. Lo cual me dice a mi iglesia que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, iba llevándolos por el desierto, pero la protección de Dios estaba con ellos, y Dios limpió el camino de las serpientes y de los escorpiones para que su pueblo pasara sin el peligro de esas serpientes. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba sobre ellos y con ellos.
Ahora ellos hablaron en contra de Dios. Ellos se quejaron en contra de Dios. Ellos dijeron: Dios nos sacó de Egipto para que muramos en este desierto. Dios dice: ok, conforme tú dices con tu boca, yo haré. Y Dios llamó a las serpientes otra vez. Dijo: hijas, vengan otra vez. Y cuando vinieron otra vez, comenzaron a hacer estrago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las serpientes no estaban ahí. Dios envió. Pero Deuteronomio nos dice que el desierto estaba lleno de serpientes. O sea, en algún momento esas serpientes fueron quitadas para que el pueblo pasara. Amén. Amén. Pero ahora cuando ellos se quejan contra Dios y murmuran contra Dios y hablan todas estas cosas que hablaron, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7 de Números 21. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. O sea, un palo grande, como si se fuera a poner una bandera, ¿no? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. O sea, no morirá, sino que vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, no moría. Ahora, es interesante. Ellos le dicen a Moisés: ruega por nosotros. Y Moisés ora. Pero Dios no quita las serpientes. ¿Ah? Dios no responde a la oración de Moisés de esa manera. Dios no quita la serpiente. Es más, Dios no le quita a las serpientes el poder de morder y de matar, sino que Dios le da una orden a Moisés: hazte una asta y fabrica una serpiente de bronce, igual que las que están mordiendo al pueblo, y ponla en esa asta, para que todo aquel que es mordido por la serpiente mire a esa asta, a esa serpiente de bronce, y no muera, sino que viva. Aleluya. Aleluya. Dios envió su palabra para sanar a este pueblo. En este caso, su palabra viene a través de una orden, a través de la serpiente de bronce en un asta, para que las personas miren y vivan. Aleluya. Aleluya. Ahora, note bien que dice, verso 8: y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y luego el versículo 9 dice: cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, esta serpiente de bronce no tenía ningún poder mágico. En efecto, luego el pueblo de Israel conservó esa serpiente y lo convirtieron en un ídolo. Y adoraban la serpiente de bronce. Y Dios tuvo que ordenar que destruyeran esa serpiente. Pero esto fue muchos años después, cuando ya el pueblo estaba en la época de los reyes. Pero no había poder mágico allí, sino que lo que Dios está dando a este pueblo es la manera de poder recibir de Dios a través de la fe. Aleluya. Las serpientes mordiendo y matando era lo que ellos merecían, porque ellos se quejaron contra Dios. Pero esta orden que Dios da a Moisés es para manifestar la gracia de Dios, el favor que ellos no merecen, pero que Dios les da, porque Dios está deseoso de salvar y de sanar y de liberar a su pueblo. Pero Dios lo hace a través de esta manera, porque aquí hay una enseñanza tremenda. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Cuando dice: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que miraba a la serpiente de bronce, vivirá. Esta forma de mirar no era solamente una mirada por casualidad, casual, o una mirada, a ver qué. No. Habla de mirar fijamente.
habla de mirar fijamente, y es interesante. En este pasaje, mirar significa estar ocupado y estar influenciado con lo que estamos viendo. Vuelvo a decirlo. Cuando dice, todo aquel que mirare a ella vivirá. Mirar a ella es mirarla de manera que sea influenciado, esté ocupado en este acto de mirar la serpiente de bronce y esté influenciado con lo que está viendo. Yo estoy seguro que cuando una serpiente mordía a alguien, esta persona comenzaba a mirar la mordida o la mordedura, tratando de curarse porque el dolor era fuerte y se enfocaba en el problema. Pero Dios dice, cualquiera que sea mordido, que no mire la mordedura, que mire la serpiente en el asta. Y que mire hasta ser influenciado por lo que eso representa. Allí está mi vida. Allí está mi salvación, mi sanidad. Amén. Mirar significa poner atención. Poner atención, dejar de poner la atención en el problema, en la herida, en la mordedura, en la muerte que ya está entrando al cuerpo, y enfocar la atención en lo que Dios ha ordenado. No en la serpiente en sí como un objeto mágico, sino en lo que Dios ha ordenado, simplemente porque Dios dijo que miren a ella. Aleluya. En obediencia al Señor. Esto es el requisito que Dios dio en Éxodo cuando Él se reveló al pueblo como Jehová, yo soy Jehová tu sanador. Él dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si tú hicieres lo que yo te mando, no enviaré ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí Dios está poniendo un estatuto. Mira a este objeto que yo pongo delante de ti, y tú no morirás, tú vivirás. Bendito Dios. La palabra mirar aquí también significa estar expectantes. Estar expectantes. Algo va a pasar en mi vida. Dios dice que el que mire no morirá, vivirá. O sea, ellos están esperando, pero no esperando, como yo mencionaba el domingo, no esperando a ver si pasa algo, sino expectantes de la vida que está viniendo a ellos, no la muerte. Note bien, la mordedura de la serpiente produce muerte, pero la palabra que Dios le ha enviado produce vida. O sea, cuando ellos están poniendo la atención en la serpiente, ellos están haciendo hacedores de la palabra que Dios les ha hablado. Aleluya. Y entonces ellos están expectantes. Pues yo no voy a esperar muerte, voy a esperar vida. Lo usual cuando alguien era mordido es empezar a contar sus minutos que le quedaban, porque eran mordeduras fuertes. Muerte entró al cuerpo. Pero ahora ellos por mirar a la serpiente de una manera expectante, ellos están creyendo que no la muerte ha entrado, sino a la vida. Y la vida ha entrado a ellos y ellos no morirán, sino que vivirán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra mirar aquí también significa, o se puede traducir, considerar. Considerar. Ellos están considerando. Cuando tú consideras algo específico, no puedes estar considerando 2 o 3 cosas a la vez. Sí, la semana pasada yo te mencionaba a Abraham cuando recibió la palabra de que su nombre ya no era Abraham, sino Abraham, porque Dios lo puso como padre de mucha gente. ¿Te acuerdas? Yo voy a hablar algo sobre eso el domingo también. Pero dice la Biblia que Abraham no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo. Abraham no prestó atención, no consideró su cuerpo, que estaba anciano, que ya no tenía el poder para reproducir, ni consideró a Sara, su esposa, que ya estaba anciana y había sido estéril durante toda su vida. Él no consideró eso, él no puso atención a esas circunstancias reales, físicas, que eran obstáculos para que ellos pudieran tener hijos. Él no consideró eso, él consideró lo que Dios le acabó de decir.
De la misma manera estas personas consideraron la vida que estaba viniendo a ellos al mirar ellos la serpiente. Hay un ejemplo de esto en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Mira allí conmigo Hebreos 11, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 11, versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, ese verbo creyó viene de un verbo griego que significa consideró. La Biblia de las Américas creo que lo dice así, consideró. ¿No, Gretel? Consideró fiel. Sara, una mujer estéril, una mujer ya anciana, perdió toda esperanza de ser mamá, de tener un hijo. Pero ahora dice que por la fe, cuando ella oyó lo que Dios le dijo. ¿Te acuerdas que Dios le dijo, ¿por qué te reíste, Sara? Ella creyó. Y cuando ella creyó, la Biblia enseña que ella recibió fuerza para concebir. Una mujer ya anciana, fuera de la edad de quedar embarazada, ella recibió fuerza para concebir. ¿Por qué? Porque consideró que era fiel quien lo había prometido. Ella consideró las circunstancias. Ella dijo, bueno, mi cuerpo ya no puede, ya pasé de esa edad. Ella consideró todo lo negativo, pero ella dijo, pero mi Dios lo prometió y Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho, de manera que yo recibiré fuerza para concebir. Cuando ella consideró, ella habló, ella puso acción a su fe, y la Biblia dice, recibió fuerza para concebir. Y la historia nos dice que fue mamá. Y no solamente fue mamá, su cuerpo fue rejuvenecido al punto de que después un rey la codició. Aleluya. Eso está en la Biblia. Gloria al Señor. Vuelve otra vez a Números 21. En el versículo número 8, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. O sea, considerare. La pregunta es, ¿qué es lo que tú y yo consideramos cuando estamos enfermos? ¿Consideramos la enfermedad y le ponemos toda la atención a nuestra enfermedad, a nuestros síntomas, al dolor, al diagnóstico, a lo que estamos sufriendo físicamente? ¿O consideramos la palabra que Dios ha hablado? ¿Qué es lo que consideramos? O sea, Dios está tratando con este pueblo de esta manera, enseñándoles esta lección. Ok, yo les voy a dar la bendición de sanarles sus cuerpos y darles vida, pero poniendo este estatuto para que aprendan a caminar por fe. Oh, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Me gusta esto. Amén. Sí, cuando dice todo aquel que mirare, la palabra mirar está en un tiempo del verbo hebreo que significa mirar continuamente. Mirar continuamente, no mirar por casualidad, no una mirada fugaz, sino mirar continuamente, mirar atentamente, mirar expectantemente, mirar creyendo que algo va a pasar. Algo va a pasar. Es decir, por lo natural, al ser mordido por la serpiente me voy a morir, pero Dios ha hablado y Dios dice que voy a vivir. Si yo miro lo que Él dice que yo debo mirar. Aleluya. O sea, cuando Dios nos dice una cosa específica, nosotros debemos hacer lo que Él dice. Y el resultado es que dice que todo aquel que era mordido y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Vivía. O sea que la palabra de Dios se cumplió. Ahora, en este pasaje específico, Dios les está enseñando a ellos la sanidad por fe, la salvación por fe. O sea, la Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Romanos 4 nos dice, es por fe para que sea por gracia.
Tú y yo necesitamos entender que tú y yo no podemos merecer jamás o hacer nada para merecer nuestra salvación o hacer nada para merecer nuestra sanidad física. No podemos hacer nada para merecer ninguna bendición que Dios nos da. Es todo por su gracia. Pero es mediante la fe. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. De modo que es nuestra responsabilidad entonces poner atención a lo que Dios nos dice. Porque ahí está la respuesta. Ahí está la victoria. Ahí está la vida. Aleluya. Esta serpiente de bronce en el asta es un tipo de Jesús en la cruz. Un tipo es como un modelo. Sí, es como que ellos están mirando a Cristo. Cristo es el sanador. Aleluya. Dios dijo: yo soy Jehová tu sanador. Cristo, cuando vino a la tierra, Él se reveló como nuestro sanador. En efecto, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros dolores. Él sufrió en nuestro lugar, ¿no es cierto? En el libro de Juan, mira Juan capítulo 3, Jesús mismo interpretó esta serpiente de bronce con Él mismo. Juan capítulo 3. Tú dices: pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con sanidad? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Dios no quitó las serpientes del camino. Dios no quitó el poder a las serpientes de morder, porque ellos habían pecado. Y el pecado produjo el juicio de las serpientes. La paga del pecado es muerte. Si todos hemos pecado, y por causa de que el pecado está en el mundo, ha afectado nuestro cuerpo. Dios no creó nuestro cuerpo físico para que se enfermara y muriera. Esto empezó cuando Adán pecó. Y el pecado fue transmitido de generación en generación, y con el pecado la muerte. Y la enfermedad es muerte en comienzo. Es muerte comenzando a destruir el cuerpo físico hasta que llega a lograrlo. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Aleluya. Dios quiere sanar. Pero Dios quiere que sea a su manera. Porque es la manera que realmente nos ayuda a nosotros. Aleluya. En Juan capítulo 3, versículo 14, mira las palabras de Jesús mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, es interesante porque la Biblia menciona a Jesús como el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es cierto? Apocalipsis describe a Jesús como el Cordero que fue inmolado, que fue muerto. ¿Sí? Como el Cordero, que es el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento, donde se sacrificaban corderos para el perdón de los pecados del pueblo. Amén. Amén. Un cordero habla de inocencia, de pureza, que derrama su sangre en sacrificio por los pecados de otro. Jesús fue el Cordero de Dios y es el Cordero de Dios. Aleluya. Él derramó su sangre en aquella cruz, y su sangre nos da perdón, remisión de pecado, victoria, comunión con Dios. Pero es interesante que aquí Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente representaba en el desierto las serpientes que mataban a la gente con sus mordeduras, juzgada en aquella asta. El asta de bronce, o la serpiente de bronce en el asta, representa el juicio de Dios sobre aquella serpiente que estaban matando a la gente. Todo aquel que mirara a la serpiente de bronce estaba mirando a la serpiente que los mordió, juzgada y condenada en aquella asta, sin poder, sin el poder para matar.
¿Me puedes entender? Las serpientes eran feroces, eran agresivas y eran destructivas. Pero cuando alguien miraba a las serpientes de bronce, una serpiente sin vida, fabricada, pero representaba las serpientes que mordían al pueblo, juzgadas y condenadas y paralizadas en su poder para matar y destruir en aquella asta. Cuando la gente miraba, estaba mirando que el poder de la serpiente que les mordió ya no tiene poder. No morirían porque Dios les quitó el poder al juzgarlas y condenarlas en aquella asta. Ahora, cuando la Biblia dice, Jesús dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está refiriéndose a Él mismo crucificado en la cruz. Y cuando Él estaba crucificado en la cruz, Él allí en la cruz fue hecho pecado con nuestro pecado. Él allí fue hecho enfermedad con nuestra enfermedad. Él allí fue hecho maldición con nuestra maldición. Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que pone su fe en Él, que se aferra a Él, que puede mirar en esa cruz nuestros pecados totalmente paralizados y destruidos, nuestras enfermedades totalmente paralizadas y destruidas, nuestra maldición totalmente paralizadas y destruidas, pueda recibir vida, pueda recibir vida eterna, vida de Dios en nuestro espíritu para producir vida en todo nuestro ser, incluyendo sanidad física. ¿No es precioso? Aleluya. Yo te leí la semana pasada Isaías 53, ese pasaje donde la Biblia nos habla de que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, pero también llevó nuestras enfermedades. Cristo crucificado es el poder de Dios para nuestra salvación, que incluye no solamente perdón de pecados, incluye también sanidad física, vida victoriosa sobre los poderes de las tinieblas y una esperanza gloriosa de un cuerpo glorificado cuando estemos en la presencia del Señor. Todo eso fue provisto en la cruz del Calvario cuando Jesús fue crucificado por nosotros. De manera que del mismo modo que estos israelitas, al mirar aquella serpiente en el asta, recibían vida, Jesús dice, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Y la idea aquí es que el que está enfermo comience a mirar la obra de Jesús en la cruz. Allí Él llevó mis pecados. Si yo he pecado contra Dios, si yo he fallado a Dios, como todos lo hemos hecho, y el Espíritu Santo nos puede traer a la mente pecados específicos que hemos hecho, en el momento que el Espíritu Santo nos trae solamente, confesamos nuestro pecado y recibimos perdón de parte de Dios, si ese es el caso. Pero allí también Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Él no tenía enfermedades de Él mismo, porque Él no era pecador, Él no había pecado, y es el pecado el que produce la enfermedad. Pero cuando Él llevó nuestras enfermedades, la palabra dice nuestras. Si nosotros podemos comenzar a ver nuestras enfermedades en la cruz, ya no están, ya no las tenemos. Dios las puso sobre Jesús. 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 Y Él nos dice, por su llaga fuisteis sanados. Primera de Pedro dice, por cuya herida fuisteis sanados. Allí Dios hizo nuestra salvación. Allí Dios hizo nuestra sanidad. Allí Dios hizo nuestra liberación. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición por nosotros. Ahora, ¿cuál es la maldición de la ley? La maldición que viene por no obedecer la ley de Dios. Y si tú lees Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante, te darás cuenta que esa maldición incluye enfermedades físicas de toda clase. Incluye
pobreza, incluye muerte, incluye temor de los enemigos y ser víctima de los enemigos. Incluye todo aquello que destruye al ser humano. Todo por desobedecer a Dios. Pero Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de todo lo que Deuteronomio 28:15 en adelante dice. Nada de eso tiene derecho sobre un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de ello. Cristo nos libertó de ello. Él fue hecho maldición por nosotros cuando Él fue crucificado, iglesia. Él es la serpiente de bronce en el asta. Él es el cordero inmolado, pero Él no se compara aquí con un cordero inmolado. Él se compara aquí con la serpiente que fue levantada en el desierto. ¿Por qué? Porque este cordero inmolado derramaría su sangre inocente por los pecadores, pero a la misma vez llevaría el pecado de los pecadores sobre Él. Se convertiría en pecado mismo. Algo repulsivo a Dios. De modo que Dios viró su rostro y Él dijo: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestro dolor. Él llevó nuestra enfermedad. Él llevó nuestra miseria. Él llevó nuestra maldición. Él fue allí el objeto que Dios puso para traernos libertad. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de mí y de ti? Que miremos fijamente al Calvario. Que miremos fijamente a Jesús. En sus promesas, en las palabras que la Biblia nos declara. O sea, no es para estar mirando una cruz que nos fabricamos y empezamos a mirar la cruz. No. Eso se convertiría en idolatría. Pero es lo que la cruz representa. La cruz representa a un Cristo que está crucificado por mí. Que está siendo castigado por mí, que está siendo juzgado por mí, para que yo no sea juzgado, que está siendo condenado por mí, para que yo no sea condenado. Aleluya. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con mi sanidad? ¿Cómo es posible que yo, por mirar, pueda recibir sanidad? Bueno, los israelitas que se hicieron esa pregunta quizás no fueron sanados. Sí, israelitas inteligentes que dijeron: eso es cuento. ¿Quién va a ser sanado por mirar a un? Pero los que fueron realmente inteligentes dijeron: si Dios lo dice. La Biblia dice: lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Aquellas cosas que Dios hace que parecen necedad, tontería a la mente nuestra, es más sabiduría que nuestra propia sabiduría. Cosas que parecen ilógicas, que parece que no son razonables, Dios las usa para que recibamos lo que Él nos da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando ellos eran mordidos, ellos miraban expectantemente. Ellos sabían que la muerte no vendría, sino que la sanidad vendría, la vida vendría. Ellos estaban expectantes y ellos recibieron. Cuando tú pones tu mirada en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario, y lees Isaías 53, lees 1 de Pedro 2:24, lees Gálatas 3:13 y 14. Todas estas referencias, anótalas porque ahí está la clave. Aleluya. Bendito Dios. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Todas estas escrituras me están mostrando a mí, a Cristo en la cruz, llevando por mí todo lo que yo necesitaba llevar por mi pecado, porque yo fui el que pecó contra Dios. Pero en su gracia Él me está dando lo que yo no merezco. Si lo puedo creer. Entonces yo debo estar expectante, porque si Él llevó mi enfermedad es para que yo esté sano.
Si Él llevó mi dolor es para que yo no tenga el dolor. Si Él llevó mi maldición es para que yo tenga la bendición. Entonces yo debo comenzar a creer y a tener la expectativa, la expectación de verme sano, de verme saludable, de verme fuerte físicamente, de verme libre, de verme lleno del poder de Dios en mi vida, y decir con mi boca lo que creo en mi corazón, y decir: yo no moriré, sino que yo viviré y contaré las obras del Señor. Aleluya, aleluya. Y comenzar a hacer lo que yo no podía hacer. Porque si recibo sanidad, debo comenzar a confesar la sanidad. No, ay, que me duele mucho, pastor. No, olvídate de eso. Aunque te duela, no hables lo que tú sientes, hablas lo que tú crees. Fíjate, pero esto no tiene lógica. Esto no entiendo. Sí, es que esto no se entiende. Se cree. Se cree. Se cree. No es por entendimiento, es por fe. Bendito Dios. Bendito Dios. Ninguna de las sanidades que Jesús hizo era razonable. ¿Cómo tú crees que alguien ciego de nacimiento, Jesús escupió, hizo lodo con las manos, le puso en los ojos al hombre ciego y le dijo: vete y lávate en el estanque de Siloé? Y el hombre dando tumbos porque no podía ver, pero él creyó. Imagínate que él hubiera dicho: usted está loco. ¿Cómo voy a ir al estanque? ¿Qué me va a hacer? ¿Por qué me enfangó ¿Por qué escupió en primer lugar? Él no averiguó. Él hizo lo que Jesús le dijo hacer. Y cuando él se metió al estanque, él salió viendo. Cosas que no se entienden. Jesús le dijo a un hombre que tenía la mano seca: extiende tu mano. Imagínate que hombre, está tonto usted. ¿Cómo voy a extender mi mano si no ve que está seca? No, el hombre obedeció, hizo el esfuerzo para enderezar su mano. ¿Y qué crees? Se enderezó. ¿Por qué? Porque en el momento que hizo el esfuerzo, en el momento que hizo lo que no podía hacer, el poder de Jesús entró a su brazo y lo sanó. Te puedes quedar esperando la sanidad toda la vida y no llega. Hay que recibirla, porque ya es un hecho. Cristo sufrió por mí. Cristo sufrió por ti, para que tú y yo podamos levantarnos con poder, decirle al diablo: diablo, te quedas con mi enfermedad, porque Jesucristo me sanó. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Oh, iglesia, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Es bueno comenzar a usar nuestra boca para decir: Señor, tú me sanaste. Tú eres la fortaleza de mi vida. Tú das fuerza a mi cuerpo. Tú das fuerza a todo mi ser. Señor, yo me levanto. Yo voy a hacer lo que yo no podía hacer, porque yo creo en el poder sanador tuyo. Yo creo que hay poder en tu palabra. Hay vida en tu palabra. Yo no moriré, sino que viviré y contaré tus obras. Yo voy a servirte a ti, porque todavía yo tengo fuerza para servir. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. 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 Oh, ponte de pie y comienza a alabar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Recibe tu sanidad en esta noche. Recibe tu porción en esta noche. Es momento para recibir. Es momento para apropiar. Jesucristo ya lo hizo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Padre, gracias por tu poder sanador. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque en tu gracia infinita tú hiciste provisión para nuestra sanidad, de la misma manera que hiciste provisión para nuestra salvación. Y lo recibimos, Señor, esa salvación por la fe, confesando con nuestra boca que tú eres el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó a Jesús de entre los muertos. Recibimos salvación. Pero Padre, por esa misma palabra recibimos sanidad.
recibimos liberación, recibimos victoria, recibimos nuevas fuerzas, recibimos inspiración, recibimos, Señor, nueva motivación para servirte. Nos levantamos en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu palabra, y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de alabar a Dios. Hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Dios se mueve en medio de la alabanza. Su poder sanador está en este lugar. Extiende tu mano y recíbelo. Extiende tu mano y recíbelo. Prendo trobo candrato sarababa. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya. Reprendo toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesucristo. Ordeno, quita tu mano del pueblo de Dios. Toda enfermedad, quite su mano del pueblo de Dios, porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad se va, y el poder de vida viene al pueblo de Dios. El poder de vida viene al pueblo de Dios. Hay vida en la cruz, vida que viene de la cruz, vida que viene del Calvario, vida que afecta no solo nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Oh Padre, gracias. Gracias, porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por tu Espíritu que mora en nosotros. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya.